Que estáis por aquí y a las familias que apoyáis día tras día al método Si Puedo, como también a los programas de El Bullying en Acción. Estamos concretamente a un nuevo capítulo en directo para hablar sobre bullying, en concreto mediante qué pasa en la adolescencia, qué cambios hay y un poco conocer qué es lo que puede pasarles a vuestros hijos, tanto si son pequeñitos y están camino a ser adolescentes, como también si se encuentran de pleno en la etapa de la adolescencia, para quizás resolver alguna de las dudas o inquietudes que tengáis al respecto. Antes de nada quería comentar que la adolescencia, pese que es una etapa que muchos adultos la temen porque dicen, uff, se viene un montón de cambios encima, a ver, un día está aquí, el otro día es súper impredecible y sobre todo no sé muy bien si eso forma parte de lo normal, entre comillas, lo habitual en este proceso, en estos cambios, tanto a nivel de conducta, de relación, como también de maduración, ¿no? Porque es una etapa más dentro de nuestro desarrollo como personas. Empezamos siendo bebés, pasamos a la etapa de niños, en la primera infancia o así, y ya cuando saltamos del punto de ser niños para dejar de serlos y avanzar un escalón más hacia la adolescencia, aquí implica sacudir un montón de cosas y sacudir desde un lugar que muchas veces parece incómodo desde la perspectiva de la familia. ¿Y por qué parece incómodo? Pues porque obviamente cada uno ha vivido una adolescencia totalmente diversa y cuando nos lo encontramos cara a cara con nuestra hija o hijo puede ser que compartamos cosas que son parecidas y desde otro lugar habrá puntos en los cuales pues no coincidimos, discrepamos y eso pues nos puede hacer saltar un poco hacia una casilla más desconocida. Y en este caso quería hablaros un poco sobre no tanto los cambios a nivel corporal, que si crece más bello, que si uno es más alto, que si es más bajo, sino que eso es el primer eslabón, el primer paso hacia la rebelión de su propia identidad. ¿Qué significa que es la rebelión de su propia identidad? Pues que dejan de sentirse aquello que nos imaginábamos y que ellos mismos decían que son como niños habitualmente, porque ya pasan a un punto mayor tanto de madurez como a nivel de intereses y sobre todo poniendo en el centro que las amistades cubren un papel súper imprescindible. ¿Y eso cómo lo vemos? En base, el hecho de pasar a ser adolescente viene porque sienten diferentes cambios a nivel pues, fisiológico, como decía, a nivel de estos cambios de cuerpo, de peso, de estatura, como también a nivel de relación y que más internamente en el proceso psicológico de cómo pensamos y sentimos, lo que pasa es que empiezan a aparecer emociones nuevas, como la ansiedad, el estrés, y aquí entra en juego sobre todo la duda de si deberíamos aceptar o no lo que somos con respecto a nuestro cuerpo. Y este tema es más que central, es crucial ante cómo se aborda de forma preventiva desde la detección e incluso la actuación cuando nos encontramos conflictos de acoso escolar. ¿Por qué digo esto? Porque es un tema que muchas veces se parte de la raíz cuando hablamos del bullying, de que puede ser que haya miedo por allá o rechazo con alguna persona o simplemente sea un cambio grande porque una persona ha venido de fuera o cambia de su colegio o a un instituto o cualquier otra cosa parecida y entonces se encuentra con eso novedoso. Es el miedo a adaptarse un poco también, ¿no? Y lo justificamos sin mirar en la profundidad a razón de qué pasa esto del bullying. Y en el bullying existen todos estos cambios porque les pasa sobre todo a personas que están en etapa escolar, ya que eso pasa en la escuela, institutos o en centros y espacios donde están en continuo aprendizaje y allá es súper importante ver cómo ellos se sienten consigo mismos, es decir, comprender tanto su autoestima como también el autoconcepto que tienen en relación con cómo los ven desde fuera las otras personas. Y ya más allá de eso, lo más importante es poner en la línea central
de estos ejes que os compartía como autoestima y autoconcepto, el cómo nos sentimos, porque quizás hay situaciones que nos hacen un poco turuntollar, que se llama en catalán balancearnos, y parece que vayamos un día hacia un opuesto de nos sentimos como más rabiosos, como irascibles, insoportables y que no nos toleramos ni a nosotros mismos. Y por otro lugar, hay otras veces que esa sensación de exaltación, de alegría, de euforia, que es infinita, como también puede venir arraigada de la sorpresa. Y claro, todo eso, ¿cómo lo gestionamos? Pues yo suelo decir que en la adolescencia es un torbellino de cambios y emociones, como también de movimientos y transformaciones que les llevan hacia la rebelión de su propia identidad, por lo que comentábamos pues ahora mismo. Y por ello pues quería compartiros brevemente el caso de Sara, que era una joven a la cual tuve el placer de conocerla, y ella misma pues desde sus 12 años se sentía que era muy reservada en relación con otras personas, como también sentía que era muy diferente respecto al resto de compañeras y compañeros. Y ahora os diré por qué. Y eso es porque, pese a su carácter un poco curioso, estamos hablando de esta chica para comprender un poco qué es esto del ciberbullying y más allá de eso, entender hoy en concreto qué significa estos cambios que se producen en la adolescencia respecto a quién somos, ¿no? ¿Qué dudas tenemos a nivel de identidad? Y con el caso de Sara que os hablaba, pues ella se sentía diferente y siempre veía que la señalaban, que era como la rarita del grupo, como con también otros compañeros, y veía que desde fuera ella se veía más alta, con un típico cuerpo pues más grandote del resto, porque a diferencia de otras compañeras se desarrolló pues antes. Y eso le hacía que su cuerpo tuviera más curvas y era pues un peso un poquito más ancho y más amplio de lo que normalmente son las chicas en su curso, hablando de este caso en concreto, que eran cuerpos pues más tirando hacia lo estándar, ¿no? Pues rectos, más infantiles, no tan desarrollados. ¿Y qué pasaba aquí con esta sensación de estar creciendo y que ella no sabía bien si eso le haría sentirse extraña o era algo que debía de sentir o algo malo, más bien? Pues a ella le hacía tener muchas dudas, por lo que hace cuestionarse quién es, básicamente su identidad, y eso le influía mucho en la relación con otras personas. Además, a este caso se le añade de que en su persona era una persona pues altamente sensible y con muchas inteligencias múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que le interesaban varios campos en los cuales era pues muy destacada, tanto en música como puede ser en matemáticas y ciencias, por ejemplo, ¿vale? Por poneros un caso. ¿Qué pasa? Que ella, con toda esta casuística, con todo este caso, ejemplo y definición que os decía un poco de quién es esta chica, hacía que las otras personas aún la vieran más rarita, más extraña, a diferencia de las otras chicas que habitualmente pues llevaban, si más no, unos gustos muy parecidos a nivel de grupo. ¿Y qué pasa cuando una persona desde fuera se siente muy diferente de lo que un grupo es realmente? Pues esta persona puede realmente arraigarse hacia esa inseguridad, que no es más que nada que muchos miedos procedentes de diferentes lugares, ¿no? Como decíamos, ya sea en la base de la autoestima, porque una no se siente segura con lo que es o no conoce realmente qué es lo que le está pasando, si esos cambios, como decíamos, son algo que son natural, que le tienen que pasar, o es algo que le hará sentirse y ser hacia algo peor. Y claro, en este caso, obviamente vemos que es importante comprender el por qué le pasan todas estas cosas. Y trabajando un poco con ella, nos dimos cuenta de que estos cambios que le pasaban tanto a nivel más físico, fisiológicos y tal, como también a nivel de su personalidad, que ella afortunadamente, pese que era un poco más introvertida, sí le interesaba mucho hacer amistades y relacionarse, lo que separándose un poco con distancia para que no se metieran con ella, es decir, con ese miedo de por medio. Y eso, ¿qué pasaba? ¿Qué le provocaba? Pues cierto rechazo
desde ella misma hacia las otras personas con las que se junta pues diariamente en clase. Y eso desde fuera, cuando a nivel corporal hay una relación o que intentas hablar con cualquier persona, se nota mucho. Y os lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Ella compartía simplemente, decía, es que yo intento hablar con ellas, lo que claro, yo siempre me intento como apartar, me sentía como muy recogida para mí y era como la idea de no, dejarme ir. Y siempre que se expresaba alguna cosa era como desde este lugar, casi alejándose de la situación como para querer huir y realmente pasar de largo y que nadie le hiciese nada. Entonces, ¿cómo lo pudimos afrontar? ¿Cómo le proporcionamos herramientas desde este lugar? Y a través de también el centro educativo donde ella estudiaba, la secundaria, pues desde el comprender que existe una diversidad de cuerpos, de personas, como también de caracteres y de identidades, y que en eso está la riqueza. Es muy diferente partir de esa base a todo lo contrario y decir, es que tú tienes un cuerpo que normalmente es obeso, es más curvilíneo, no es tan flaco, no es tan recto exactamente, y entonces ese es tú quien tiene el problema. Es un enfoque totalmente diferente. Se trata más de comprender que hay una diversidad, es como si habláramos de diferentes tipos de animales o de cualquier cosa que te interese. Si te fijas en una en concreto, por hablar de una especie de animal, no hay ninguna especie de animal que sea igual a otra. Por lo tanto, en nuestro caso como personas también no compartimos cosas y a la vez tenemos aspectos muy diferenciales. Y ya para ir resumiendo cómo más trabajamos estas cuestiones, dije por un lado el hecho de comprender que la diversidad es algo positivo, que le nutre y que le ayuda hacia cómo puede relacionarse ella y cómo ella se puede sentir consigo misma. Otro punto súper importante fue el de comprender desde dónde venía su miedo, su sensación de que no se sentía a gusto consigo misma. Y eso partía de las referentes y las personas que iba siguiendo mediante redes sociales. En su caso, como era una persona que le encantaba la cultura coreana, todo lo K-pop, como también seguía pues a otras influencers que típicamente tenían un cuerpo pues más estándar, a lo que me refiero pues más rectos, sin tantas curvas o que fuera un poco más diferente a nivel de peso o más ancho muscularmente e incluso de huesos. Eso le hacía como ver un contraste, ¿no? Decir, ostras, si yo soy esto realmente y las personas que sigo son esto, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Qué verdad me tengo que creer? Y aquí no es tanto qué verdad me tengo que creer, sino vuelta a lo que os compartía anteriormente, sino que hay cuerpos también diversos. Y aquí, poniendo entre paréntesis, eso no implica de que en un determinado caso, si existen posibilidades de que estés obesa o ya haya complejidad a nivel física, ¿no? Que tienes más peso y eso te dificulta la movilidad, cómo hacer otras cosas, eso no es una cosa que, entre comillas, se deba de tolerar, porque todo lo que tú puedas hacer para prevenirte futuras lesiones, problemas a nivel de salud mental, como también dificultades que puedas tener en tu día a día, pueden beneficiarte un montón. Y hablando de cómo trabajamos a nivel de gestión emocional, sobre todo era para ubicarse ella hacia cómo se sentía, ¿no? ¿Qué le hacía sentir ese miedo, ese rechazo? ¿Qué es lo que no se miraba realmente de lo que ella tenía en su cuerpo? ¿Qué le gustaba más, qué le gustaba menos? Y ya para ir cerrando, trabajamos también junto a eso, pues el cómo se relacionaba con otras personas, cómo se comunicaba. Como os decía, si se quería apartar más desde su cuerpo, pues como tirándose atrás y siempre era como si fuera un único rectángulo, por decirlo visualmente, y era algo como que las separaba mucho de las otras personas porque se intentaban acercar, expresarse, incluso tener contacto con ella, y ella directamente ya era como no me toquéis, no me hagáis nada, no me miréis, no me dirijáis la palabra. Eso ya es un freno, un basta de cara a las otras personas que realmente se pueden interesar por ella. Y fuimos cambiando un poco
esto de cómo ella interpreta ese miedo mediante su cuerpo, y eso obviamente pues con varios trabajos a nivel de relajación y encontrar herramientas que ella pues le potenciasen aquello que se le da bien sin tener que rechazar su cuerpo, porque obviamente si hay una parte de tu cuerpo que te acompleja, tiendes más a separarte, a ocultarte, disculpar, y a esconder, ¿no? Un poco eso por no querer mostrarle al mundo, a las otras personas, que realmente eso está aquí, esto está aquí y que no puedes eliminarlo. Por lo tanto, para concluir con el tema que hablábamos hoy, la adolescencia es una época, una etapa preciosa, muy bonita y muy necesaria, que pese que tenga muchos cambios, muchas transiciones y, como decía, altos y bajos o torbellinos a nivel emocionales, que eso van conduciéndonos hacia lo que somos de persona, todo eso es necesario que se gestione tanto a nivel de lo que sentimos, pensamos y lo que nos proyectamos hacia otras personas, porque de lo contrario nos podemos encontrar con algunas limitaciones, baches e incluso parálisis, porque hay ciertos miedos, inseguridades que no estamos reconociendo, más bien queremos ocultar o no trabajar, y eso pues tarde o temprano pasan factura a nivel de salud mental, como también en cómo nos presentamos con otras personas y al final cómo tenemos nuestro día a día y podemos lograr nuestros objetivos, metas y cualquier cosa que nos interese. Así que esto ha estado un poquito de este tema por hoy, para daros un poco a conocer esta perspectiva, y os animo muy fuertemente que por otro lado vayáis a las stories, en este caso particular, porque en breves, el día 5 sábado, voy a participar de hecho de un congreso, que es el primer congreso de espiritualidad presencial en Barcelona, y voy a estar dando una ponencia sobre ciberbullying en adolescentes, en el cual uno de los temas particulares que se van a abordar es alrededor de la identidad y estos cambios que suceden. Así que muchas gracias a las personas que habéis estado en este vídeo hoy, también lo tendréis disponible, y cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis al respecto, como también si os apetece colaborar, me podéis mandar un mensaje directo a través del Instagram Olga_Manfel, como también dejar aquí vuestro comentario. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos mañana con otro directo, en concreto con una persona invitada. ¡Chao, chao!